El versículo de memoria en Efesios 4, 11 y 12 dice lo siguiente: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús terminó su ministerio en el mundo, como lo expresa Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. No por eso dejó de preocuparse profundamente por la condición de sus discípulos aún en el atardecer antes de su muerte. Los celos entre ellos produjeron discusiones sobre quién era el mejor o el mayor y cuál de ellos ocuparía las posiciones más elevadas en el reino de Cristo. La explicación de Cristo, según la cual la humildad era la sustancia de su reino y que sus verdaderos seguidores debían ser siervos, entregándose voluntariamente al servicio sin expectativas de recibir nada, ni aun una palabra de agradecimiento en retorno, parecía haber caído en oídos sordos. Hasta el acto ejemplar del Salvador de lavar los pies de sus discípulos cuando ninguno de ellos quería hacerlo debido a las implicaciones, parecía haber sido en vano. Lo que les impedía a los discípulos sustituir al siervo y lavar los pies de los demás eran sus maniobras en busca de posición, su orgullo y estimación propia. Por no comprender el amor abnegado de Jesús hacia las multitudes que lo seguían, los discípulos estaban llenos de duros prejuicios contra los no judíos, las mujeres, los pecadores y los pobres. No podían ver el amor de Cristo que todo lo abarca, aún a esos grupos detestados. A Cristo no podía conmoverlo la tradición, la opinión pública, ni siquiera el control familiar. Su amor irrefrenable alcanzaba a la humanidad quebrantada y la restauraba. Ese amor que los haría distinguirse del pueblo indiferente sería la evidencia de que eran verdaderos discípulos. Así como el Maestro amó, ellos debían amar. Aún mientras el Salvador estaba en el jardín del Getsemaní, su preocupación más importante era la unidad de su iglesia. Los hombres que del mundo me diste, como dice Juan 17:6, le rogó a su Padre que en su iglesia existiese una unidad similar de la que existía entre los miembros de la deidad. Esta unidad constituye la herramienta más poderosa que posee la Iglesia para testificar, por cuanto ofrece evidencias del abnegado amor que Cristo siente por la humanidad. Primer punto, la unidad del Espíritu, Efesios 4, 1 al 3. Esta segunda mitad de la epístola a los Efesios, que
abarca el capítulo 4, 1 al 16, contiene lo que podría denominarse la sección práctica de la epístola. Pablo nos exhorta a ser dignos de la vocación con que fuimos llamados. En realidad, nadie es digno de ser llamado por Dios a una nueva vida. La dignidad viene después del llamamiento. Se exhorta a los efesios, que en un tiempo eran extranjeros y advenedizos, pero que habían sido incorporados a la iglesia para formar un solo cuerpo con el antiguo pueblo de Dios, que presenten alguna evidencia de ese cambio. El Espíritu Santo es la fuerza motriz que impulsa a la iglesia a la unidad. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es la unidad del Espíritu? El Espíritu Santo llama a individuos de toda nacionalidad y raza y los bautiza en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. A medida que crecen en Cristo, las diferencias culturales van dejando de producir divisiones. El Espíritu Santo derriba las barreras entre los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres, los varones y las mujeres. Al darse cuenta de que a la vista de Dios son todos iguales, se consideran de alta estima los unos a los otros. Esta unidad también funciona a un nivel corporativo. Esto significa que las iglesias locales de todas partes y lugares son iguales, aunque algunas reciban dinero y misioneros provenientes de otros países. Tanto los nacionales como los misioneros son iguales delante de Dios. Efesios presenta lo que se llama los 7-1, que son los componentes básicos de la unidad del Espíritu. Y son un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, como dice Efesios 4, 4 al 7. Vamos a analizar estos 7-1. Primeramente, un cuerpo. El cuerpo tiene muchos órganos diferentes en aspecto y en función, pero todos contribuyen al funcionamiento óptimo del organismo. Cada uno realiza una tarea vital, pero diferente. Nadie es inútil. Los órganos de los sentidos, por ejemplo, los ojos, los oídos, la piel, la nariz, o sea, el olfato y la boca con el gusto, detectan estímulos luminosos, acústicos, mecánicos, térmicos, eléctricos y químicos que alimentan la computadora inigualable que llamamos cerebro, el cual recibe, analiza, valora, interpreta y archiva información del ambiente que nos rodea. El sistema digestivo está formado por un conjunto de órganos cuya función es recibir los alimentos, procesarlos para que los nutrientes puedan atravesar los tejidos, enviarlos al torrente sanguíneo y distribuirse a todas las células del organismo, a las cuales les proveen de energía. Durante una vida promedio pasan por nuestro cuerpo unas 70 toneladas de alimento. El hígado, parte del aparato digestivo, es la glándula más grande de nuestro cuerpo. Es un laboratorio químico extraordinario. Fabrica la bilis que gobierna la actividad intestinal a fin de que no nos intoxiquemos
con los productos de nuestra propia digestión. Sin embargo, es mucho más que una glándula digestiva. Es un gran laboratorio químico que elabora un enorme número de sustancias químicas necesarias para todos los órganos. Los riñones no podrían eliminar el nitrógeno de desecho si el hígado no lo transformara primero en urea, que sí puede ser excretada con la orina. Convierte los aminoácidos en albúmina, la cual, entre otras funciones, regula el equilibrio de la sal y del agua, sin las cuales es imposible vivir. Y no podríamos terminar esta lección si pasáramos a enumerar todas sus maravillosas funciones. El sistema excretor encargado de eliminar los desperdicios o desechos de los alimentos está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Cada riñón, no mayor que el tamaño de un puño, de unos 100 gramos de peso, tiene más de 1.000.000 de pequeños filtros microscópicos por donde pasa la sangre y de ella se eliminan por filtrado el agua, el potasio, el sodio, la urea que se eliminan al exterior por la orina, cuyas proporciones están exactamente determinadas para permitir la vida. El hombre nace con 270 huesos, algunos de los cuales se sueldan mientras pasan los años, por lo cual en la edad adulta llegan a ser 206. Su forma y aspecto son muy diferentes. Están formados por una red de trabéculas tan delgadas como la mitad del grosor de una mina de lápiz, que están orientadas siguiendo las líneas de tensión a las que el hueso está sometido. Sus funciones son diversas: proteger órganos vitales como el cerebro, el corazón, la médula espinal, dar forma y firmeza al cuerpo, servir como depósito de minerales, el calcio, el fósforo, el cobre, el cobalto, etc. Muchos huesos son una fábrica industrial que produce una gran cantidad de glóbulos rojos y la mayor cantidad de los glóbulos blancos, por lo cual son huecos. Además, en nuestro cuerpo hay un sistema de distribución que transporta agua, alimentos y oxígeno a todos los órganos. Es el sistema circulatorio, constituido por el corazón, las arterias, las venas y los conductos linfáticos. Cuando recibimos una herida, las plaquetas se vuelven pegajosas y forman el coágulo, sin cuya formación nos desangraríamos. Y para su formación se usan innumerables enzimas y otras sustancias. El corazón es una bomba inigualable y su duración está garantizada para continuar latiendo por al menos 100 años. Puede palpitar hasta 30 millones de veces en un año. No hay músculo más fuerte en el cuerpo humano que el corazón. Y finalmente, el sistema nervioso central, formado por el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, acompañado por los nervios que llegan hasta todos los órganos, desempeñan la importantísima función de relacionar y unir a todo el cuerpo. Tiene el control de todos los músculos esqueléticos que realizan los actos voluntarios y el funcionamiento automático e inconsciente interno y externo del cuerpo. Controla el equilibrio, la marcha, coordina la respiración, el pulso, la presión arterial, la acción de las hormonas y lo más importante es la sede de la conciencia, los pensamientos, las emociones, las ideas, el amor, el agradecimiento, etcétera, etcétera. Pablo usa la metáfora de la iglesia como un cuerpo humano que está constituido por muchos miembros que cumplen funciones diferentes. Esto está en Romanos 12, 3 al 8. Todas esas funciones son necesarias
e importantes, pero no todas parecen tener la misma categoría. Sin embargo, el bienestar y el progreso del cuerpo dependen de cada una de sus partes, sin importar si algunas tienen funciones más complejas que otras. Esta unidad de la Iglesia de Cristo implica la dependencia mutua de sus miembros, sin tener en cuenta su importancia. El segundo uno es un espíritu, Efesios 4:4. Todos los dones, frutos y gracias de la vida del cristiano provienen del Espíritu que mora internamente en la vida personal de los creyentes y por extensión en la Iglesia. El Espíritu elimina las divisiones que hay en todo ser humano, las desarmonías y la desunión. El tercer uno es una misma esperanza. Se refiere a la esperanza de la salvación, en primer lugar, y en segundo lugar, la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El establecimiento final del reino es la esperanza que proporciona una base firme para la paz, la alegría, el valor y el buen ánimo. El Espíritu vivifica esta esperanza, unificando a los creyentes que llegan a tener una esperanza viva y lleva a un cambio total en la vida del creyente, porque todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Primera de Juan 3:3. El cuarto uno es un Señor. Para los paganos que creían en muchos seres imaginarios que ellos llamaban dioses y a los cuales adoraban, pero en realidad no lo eran y ni siquiera existían. Los pueblos paganos deificaban al sol, a la luna, las estrellas, el agua, la tierra, ciertos animales y aves, además a seres mitológicos como Apolo, Júpiter, Venus, Baco, etc. Estos llamados dioses no tienen poder divino, sino que son manifestaciones de Satanás y sus ángeles para engañar y esclavizar a millones de personas en el culto a dioses falsos. Pero el cristiano, para él no hay un Dios que gobierne a los cristianos y otros dioses que rijan en otras partes del mundo. Para el cristiano existe un solo Padre amoroso y comprensivo que creó a todos los hombres y les proporciona todas las cosas para su feliz existencia. Además cree que el Padre, mediante el Hijo, crea todas las cosas del mundo material. Esta es la segunda persona de la deidad, el instrumento activo de la creación y el cual además nos redimió del pecado. La quinta una es una fe, la fe como un medio de salvación. La sexta una es un bautismo. El bautismo por inmersión simboliza adecuadamente la muerte y la resurrección a una nueva vida, y es un testimonio público de la unión del creyente con el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y finalmente, la séptima una es un Dios y Padre de todos, de quien proviene toda unidad, alguien en quien se puede confiar, un verdadero amigo para el ser humano. El segundo punto es unidad en la diversidad. La unidad de los creyentes es de mente y de juicio. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir, dice Romanos 15, y 5 y 6, y que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente
y parecer. 1 Corintios 1:10. O sea, la Iglesia de Dios debiera revelar unidad de sentimiento, pensamiento y acción. Pero, ¿la unidad bíblica implica uniformidad? No, de ninguna manera. La metáfora del cuerpo humano demuestra que la unidad de la Iglesia existe en la diversidad. La diversidad beneficia a la congregación. No todos piensan de la misma manera ni todos están capacitados para realizar la misma obra. En la naturaleza, la vid con sus pámpanos provee de una ilustración de la unión del creyente con el Salvador. Los pámpanos, es decir, los creyentes, son las extensiones de la vid verdadera que es Cristo. Cada pámpano difiere de los otros. Sin embargo, existe la unidad por cuanto todos ellos reciben su nutrición de la misma fuente que es la vid. Así, la unidad cristiana depende de que los miembros estén injertados en Cristo. La vinculación con Él da forma a los gustos, los hábitos y los estilos de vida de todos los cristianos. Por medio de Él, todos los miembros están unidos unos con otros y empeñados en una misión común. Tercer punto es el modelo de la Trinidad y la unidad de la Iglesia. Pablo no toma como modelo de la unidad en la Iglesia a la unidad política, administrativa, económica y militar del Imperio Romano, ni de ninguna otra institución humana. Más bien Pablo toma como modelo la naturaleza misma del Dios Trino. El Dios cristiano es completamente diferente de los dioses del panteón del Olimpo o de los cuentos nórdicos. Los dioses, con minúscula, se dedicaban a combatir constantemente entre sí. Cada uno tenía una voluntad y un plan individual, y evidentemente no eran de un mismo sentir. Cada uno tenía su orgullo y su territorio que proteger. Los discípulos de Jesús, antes del Calvario y del Pentecostés, se parecían a estos dioses. Estaban en conflicto, llenos de orgullo por la cuestión de cuál de ellos sería el mayor. Sin embargo, cuando se permitió al Espíritu obrar entre ellos, una santa sumisión tomó control de su corazón, lo que les permitió estar unánimes. Entonces los discípulos reflejaron a la Trinidad, porque la humildad absoluta parece ser la característica más distintiva del Dios Trino. A pesar del énfasis monoteísta de los judíos, esto no contradice el concepto del Dios triuno o Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Antiguo Testamento se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. Por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen, como dice Génesis 1:26. He aquí el hombre es como uno de nosotros, Génesis 3:22. Ahora pues descendamos, Génesis 11:7. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2. Acercaos a mí, oíd esto, habla el Hijo. Me envió Jehová el Señor, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Isaías 48:16. He aquí mi siervo, habla el Padre. He puesto sobre él, el Hijo, mi Espíritu, el Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones.
Isaías 42:1. La deidad consiste en Dios el Padre, capítulo 3 del libro de Juan, Dios el Hijo, capítulo 4, y Dios el Espíritu Santo, capítulo 5. Una unidad de 3 personas vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. Se trata de una relación de amor. Cuando Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en Marcos 15:34, estaba expresando el sufrimiento producido por la separación de su Padre que el pecado había causado, la separación que nos correspondía experimentar a nosotros, y en consecuencia Él pereció. Nosotros, los pecadores, nunca comprenderemos lo que significó para la deidad la muerte de Jesús. Desde la eternidad, el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu. Habían compartido una vida coeterna, coexistente, en absoluta abnegación y amor mutuo. En Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y ahí se está refiriendo a la deidad, o sea, a los 3 componentes de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay distancia entre las personas del Dios triuno. Todas son divinas y sin embargo comparten sus cualidades y poderes divinos. En las organizaciones humanas, la autoridad final descansa sobre una persona, un presidente, un rey, un primer ministro. En la deidad, la autoridad final reside en sus 3 personas. Si bien es cierto que la deidad no es una en 3 personas, Dios es uno en propósito, mente y carácter, y es así como son un único Dios o deidad. En segundo lugar, se trata de una relación práctica. Dentro de la deidad existe una economía funcional. Dios no duplica innecesariamente su obra. El orden es la primera ley del cielo y se manifiesta en formas ordenadas de actuar y sirve para preservar dicha unión. El Padre parece actuar como fuente, el Hijo como mediador y el Espíritu como actualizador o aplicador. En la encarnación se provee una hermosa demostración de la relación que existe en la obra de las 3 personas de la deidad. El Padre dio a su Hijo, Cristo se entregó a sí mismo y el Espíritu produjo la concepción de Jesús en María. Juan 3:16, Mateo 1:18 y 20. El ángel por eso le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Lo mismo sucedió en el bautismo de Jesús. En la cruz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la escena. La bendición apostólica incluye a las 3 personas de la deidad. 2 Corintios 13:14. Cristo encabeza la lista porque es el punto de contacto entre Dios y la humanidad. Fue y es
siempre a través de Jesucristo, el Dios que se hizo hombre. Él solo vivió como hombre, murió como hombre y se convirtió en nuestro Salvador. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. En la economía de funciones, los diferentes miembros de la deidad cumplen distintas tareas en la salvación del hombre. Por medio de la obra del Espíritu Santo, la expiación objetiva realizada en la cruz del Calvario se aplica subjetivamente en el hombre y es así aceptado en el corazón. La abnegación es una de las cualidades más relevantes en el Dios triuno. Cristo se hizo hombre para morir por la raza humana. Valoró más la abnegación que su derecho a la vida. Dios el Padre estuvo dispuesto a sufrir la agonía de la separación de su Hijo debido a su amor incondicional por este planeta rebelde, y el Espíritu Santo asume un rol voluntariamente subordinado al resto de la Trinidad. Pero esto no significa de ninguna manera que es un Dios inferior a Cristo o al Padre, sino que este parece ser el rol y la función del Espíritu en la deidad, no su estatus o rango. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice Jesús en Juan 15:26. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 15:13-15. Por todo esto, la unidad de la Iglesia debe basarse en la unidad del Dios triuno. Cuando se contempla esta relación de la deidad y se adoptan los valores y las actitudes de la deidad, donde las tres personas son diferentes, sin embargo viven y actúan en perfecta unidad, entonces se puede comprender y reflejar en nuestra vida la verdadera unidad del Espíritu. El cuarto punto nos habla de los dones espirituales y la unidad de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y esto no quiere decir que la Iglesia en sí sea divina o sobrenatural. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en el sentido que es la nueva humanidad creada, salvada y regida por Cristo, su Creador, Salvador y Señor. Es la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Efesios 4:7-10 nos habla de este tema. Existe un orden y un propósito bien definidos en la distribución de responsabilidades y talentos a cada persona. Cada don contribuye con su característica particular a la unidad de la Iglesia. El que más dones tiene también una responsabilidad mayor, por lo cual no hay lugar para el orgullo ni tampoco para los celos, pues cada uno es responsable del desarrollo de lo que han recibido. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Esta es una cita del Salmo 68:18, que celebra la forma victoriosa en que Dios guió a Israel desde el Éxodo hasta los días del salmista.
La cita de Pablo en Efesios 4:8 atestigua que al menos una parte del Salmo 68 tiene un sentido mesiánico. Elena de White dice que Cristo con frecuencia cantaba el Salmo 66 y porciones de los Salmos 68 y 72. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1166. Subiendo a lo alto, Pablo aplica las palabras del Salmo 68, 18 a la ascensión de Cristo, la cual es la garantía de su poder de dar a los hombres los dones del Espíritu. En su ascensión a los cielos, Cristo llevó cautiva la cautividad, es decir, a los muertos cautivos de Satanás en sus tumbas, que fueron resucitados cuando Cristo resucitó. Mateo 27, 51 al 53. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Primeros Escritos 184, 190 al 192, Deseado de toda la gente 730 de Elena de White. La cadena de la muerte fue quebrada y los cautivos de Satanás fueron liberados por el poder de Cristo. La distribución de dones espirituales se realizó después de su entrada triunfal en los cielos. Jesús mismo descendió hasta lo máximo, es decir, el sepulcro, pero en su ensalzamiento fue mucho mayor que su humillación voluntaria. Cristo dio dones a los hombres para que estuvieran capacitados para las funciones en su ministerio. Se habla de apóstoles, profetas, es decir, los que exponían y explicaban la voluntad de Dios que les había sido dada a conocer por medios sobrenaturales. El don de profecía fue indispensable para la fundación de la Iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento y es el guía constituido para la Iglesia remanente. Evangelistas, predicadores del Evangelio, que parecía ser especialmente para los paganos, mientras que los pastores y maestros servían a las congregaciones cristianas. Pastores y maestros, todo buen ministro es maestro. Cristo fue el gran pastor, el maestro que pastoreaba y enseñaba a su grey. Los dones tenían el propósito de remendar a los santos y unirlos entre sí, perfeccionarlos en la obra del ministerio, lo cual implica un ministerio organizado y un gobierno eclesiástico. La obra del ministerio incluye toda clase de ministerios y servicios dentro de la Iglesia, ya que los que la dirigen no deben enseñorearse de la grey, sino servirla. Este es el propósito inmediato del don. Los cargos que hay en la Iglesia serán necesarios y continuarán hasta el establecimiento del reino de Dios. El objetivo más importante de los dones es lograr la unidad de la fe en Cristo y conocimiento pleno de Él hasta llegar a un cristiano maduro, semejante a Cristo. Negarse a crecer es un pecado mayor que el de la inmadurez. Solo Cristo tiene la estatura perfecta y es el único hombre perfecto y completo.
pero debemos imitarlo y no ser como niños fluctuantes, sacudidos por todo viento de doctrina, las vanas especulaciones religiosas y por toda estratagema, es decir, trampas para engañar a los miembros de la Iglesia. El crecimiento en Cristo asegura que la vitalidad del Salvador fluirá a todos los miembros del cuerpo, los cuales están estrechamente relacionados entre sí. Como conclusión diremos, primero, la Iglesia no es una organización humana para propósitos humanos. Dios mismo crea la Iglesia, la sostiene y la guía en su misión. Segundo, la Iglesia debe reflejar la imagen de su Dios trino y debe estar unida. Tercero, la unidad no es producto de la voluntad o genio humano, sino la obra del Padre, de Cristo Jesús y del Espíritu Santo que obran en la Iglesia. Y cuarto, el Dios trino obra la unidad y el crecimiento de la Iglesia por medio de los dones espirituales. Pablo no propone una estructura de gobierno jerárquico o sacramental para la Iglesia, sino un arraigamiento en el Dios trino, que es la cabeza de la Iglesia, y de los dones espirituales que él mismo concedió. La unidad cristiana constituye un desafío para nuestro mundo, cada vez más falto de unidad y desgarrado por el egoísmo. La Iglesia unificada exhibe la respuesta que necesita una sociedad dividida por culturas, razas, sexos y nacionalidades. Una Iglesia unificada resistirá los ataques satánicos. El hermoso y positivo efecto que tiene una Iglesia unida puede compararse con la actuación de una orquesta. En los momentos anteriores a la aparición del director, cuando los músicos están ocupados en afinar sus instrumentos, se escucha una disonancia. Cuando el director aparece, el ruido caótico se detiene y todos los ojos se dirigen a él. Cada miembro de la orquesta se sienta en su lugar, listo para actuar a una señal de quien la dirige. Al seguir sus indicaciones, la orquesta produce música bella y armoniosa. La unidad en el cuerpo de Cristo significa fundir el instrumento de mi vida en la gran orquesta de los llamados, bajo la batuta del divino director, a una señal suya y siguiendo la partitura original de la creación, tenemos el privilegio de interpretar para el beneficio de la humanidad la sinfonía del amor de Dios.